FM. De regreso para iniciar nuestro siguiente diálogo. Y para eso, como les habíamos dicho, están con nosotros el señor doctor Carlos Aguinaga y el doctor Medardo Oleas. A los dos que ya han tenido la experiencia de haber estado en lo que se llamaba el Tribunal Supremo Electoral y ahora Consejo Nacional Electoral, que sí tiene diferencias, ¿no? Con las dificultades que habían antes, uno dice sí nos daban garantías, sí discutían más seriamente. Ahora no es que no se haga seriamente, se ve que lo que no se ponen es de acuerdo para tener un proceso que nos garantice a todos los ecuatorianos. Doctor Aguinaga, bienvenido, buenos días. ¿Podría decirnos usted, ya está el proceso, no hay variación de fechas, no hay nada más? Entonces, ¿qué debemos hacer los ciudadanos? ¿Cómo hacer un seguimiento a la actividad política, tomando en cuenta lo que todavía no se resuelve, que es la decisión de la Contraloría? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Un saludo cordial a usted, a Gonzalo y a todo el personal de la radio y a los radioescuchas. Efectivamente, como tú acabas de mencionar, a partir de la Constitución del 2009 existieron cambios sustanciales en la estructura de la gobernación electoral y sí quiero decirle a la ciudadanía que antes, cuando éramos Tribunal Supremo Electoral, ejercíamos las dos grandes competencias, es decir, administrábamos justicia electoral, lo que hace el contencioso electoral actualmente, y administrábamos las elecciones. Claro, El proceso, es decir, lo que hace hoy el Consejo Nacional Electoral, de tal suerte que con esa doble calidad, esas dobles competencias, esas atribuciones que teníamos, organizamos tranquilamente el proceso electoral. Yo siempre estoy poniendo ahora un ejemplo cuando respecto a este tema del calendario, por ejemplo, que a mí sí me preocupa, porque es evidente que la crisis sanitaria nacional, es evidente que este estado de excepción ha disminuido la actividad de los órganos públicos y de las organizaciones políticas. Ahí tiene una incidencia directa y sí debía haberse revisado, ajustado los plazos del cronograma electoral sin modificar las fechas que son inmodificables de acuerdo al Código de la Democracia. Por ejemplo, la fecha de posesión que está establecido ahí, los términos y plazos que hay entre primera y segunda vuelta. Pero sí es recortar a lo mejor la organización del proceso, como se decía, ¿no? Claro, porque para ponerles un ejemplo sencillito, la elección del 2002, primera vuelta, se realizó el 20 de octubre del 2002. El avance tecnológico que hoy existe, es decir, que cómo, si hay cómo. Hoy el Código de la Democracia dice 45 días. Hay que sujetarse a ese tiempo. Pero yo le veo innecesario, por ejemplo, que exista entre primera y segunda vuelta más de 60 días como está actualmente, o que entre la convocatoria y el día de la elección en nuestra época eran 90 días. Hoy dice 120 días, pero no 180 o 150. Es decir, se podía ajustar, porque incluso hoy se ha producido una reforma al reglamento de democracia interna que va a ser de una ejecución atropellada por parte de las organizaciones políticas, porque no están en la condición de activarse. Que sí tengan la organización necesaria para... ¿Pero habrá alguna? Pero sí hay organizaciones, alguna. Van a haber unas 6, 4, 5 organizaciones que sí puedan cumplirlo, pero hay otras que la mayoría lo van a hacer atropelladamente, de tal suerte que siempre había que pensar no solo en esto, ¿no? Había que pensar en todos los aspectos de carácter técnico,
se requieren para organizar un proceso electoral. Y hoy tú has topado algo que es esencial, Francisco, y es el tema del control de las elecciones. El control de las elecciones, la técnica, donde se habla, ¿no es cierto?, de que los sistemas tienen que ser telemáticos y electrónicos, pero no los dice cómo, no desarrolla. El Consejo Nacional Electoral tampoco ha desarrollado no tiene un documento para eso, claro. una plataforma informática que pueda seguir la trazabilidad de todos estos procesos que involucra la organización de unas elecciones. Y las organizaciones políticas son carentes de recursos tecnológicos, de tal suerte que hoy el control de las elecciones por parte de los ciudadanos, por parte de las organizaciones políticas, por parte del propio órgano electoral, se vuelve una tarea mucho más difícil. Si bien es cierto, hay medios tecnológicos, pero para usar esos medios tecnológicos se requiere tener una infraestructura tecnológica, tanto en hardware como en software, es decir, el diseño de unos sistemas informáticos amigables, auditables, seguros, que permitan controlar todo el proceso electoral. Y eso no veo que tengan, tienen sistemas informáticos aislados, bases de datos dispersas, no hay un integrador de bases de datos, ¿no? Y eso complica la organización del proceso electoral. Y veamos qué es lo que cómo va a actuar el Consejo respecto a este tipo de controles que deben darse. Y las organizaciones políticas, eso sí, aquí una crítica, siempre han sido deficientes en el control de las elecciones, en el control electoral. Y ahí permítame entonces decirle al señor doctor Medardo Oleas, bienvenido, buenos días. Como que se va superando la crisis, doctor Oleas, más allá de superarla, sino por el tiempo. No se toma la resolución, no se resuelve, digamos, el tema de la Contraloría, pero lo que nos acaba de relatar, y claro, y de comparar el doctor Aguinaga, es cómo vamos a hacer las elecciones. El Tribunal Contencioso Electoral ha dicho no se puede variar, y por lo tanto el calendario está echado adelante. Bienvenido, doctor Oleas, buenos días. Gracias, Francisco, buenos días. Un saludo a Carlos, a todos los radioescuchas. A ver, el Consejo Nacional Electoral tuvo mucho tiempo para organizar este proceso. Todo este año, se debe entender que es un año de planificación, pero no lo ha hecho, porque vemos que a última hora están dictando los reglamentos de forma apresurada, tratando de acomodar, por ejemplo, las primarias con un sistema telemático que no tiene ningún partido, y que eso no va a servir para ratificar lo que yo he venido denunciando, que estos grupos de amigos que conforman las directivas de los partidos pongan a los candidatos que quieran. ¿Por qué? Porque la idea es participar en la elección y naturalmente el Código de la Democracia, que es precisamente las elecciones internas. El Consejo Nacional Electoral, sin ningún control de nada. No hay ningún control de nada. Consejo Nacional Electoral, por la crisis institucional que vive internamente, por el conflicto entre los consejeros y ahora por los problemas con la Contraloría, lo que está haciendo es ignorar todos los procesos legales, como de la Contraloría, y naturalmente ejerciendo el poder que tiene esta mayoría, ir superando las situaciones o resolviendo los problemas en una forma totalmente irresponsable. Por eso creo que nosotros los ciudadanos tenemos que concentrarnos en vigilar ciertos procesos desde el punto de vista de la ciudadanía. O sea, el ciudadano tiene que ser muy consciente que si no presionamos, por ejemplo, ahora que los partidos políticos sean transparentes en esta mal denominada democracia interna, si queremos saber qué es lo que están pensando frente a lo que es la nominación de candidatos, porque la ley les obliga a que, claro, pongan hombre-mujer, hombre-mujer, o mujer-hombre, mujer-hombre, ahora con la disposición de que el 15% de las mujeres tienen que encabezar la lista. Sí, pero lo que nos interesa es saber qué personas van a ir ahí, porque el candidato ahora es fundamental frente a un problema tan grave como es la pandemia del coronavirus.
El Ecuador tiene que cambiar en su forma de hacer política. Tenemos que tener claros los conceptos, los principios del objetivo y no simplemente tratar de ganar una elección como ha sido histórico, porque la mayoría de partidos políticos, especialmente algunos de la costa, lo que buscan es consolidar su poder ganando la elección con cualquier ciudadano. Y cuando están ahí, bueno, ahí veremos cómo administramos el organismo. Ahí veremos cuál es el proyecto y cuáles son las gentes con las que vamos a contar. Así es. Y eso ha sido histórico y no es novedad. El último caso es del vicepresidente que se va porque dice que, bueno, va a acomodarse donde sea. No tiene partido, no tiene proyecto, pero sí se lo ve como un outsider que puede captar los votos. Ese es el Ecuador que tenemos. Entonces, lo que debemos de exigirles a los partidos, a ver, señores, ¿tienen o no tienen ustedes claros los programas que van a aplicar en las próximas, van a proponer en las próximas elecciones? ¿Cuál es la propuesta para resolver la crisis? Para enfrentarla. Exacto, para que la campaña sea una campaña seria. Entonces, tenemos de que ideas. ahora en exigir que pongan a los mejores ciudadanos y especialmente a los más honrados, porque no nos van a reciclar a los mismos ciudadanos que han sido ya cuestionados y que tienen incluso una cantidad de glosas de la Contraloría. Tiene usted al señor ex prefecto Jimmy Jairala uniéndose con lo que se llama Revolución Ciudadana, que utiliza un partido político que tiene membrete, que está cuestionado también. Pero ahí ve usted, son los que han estado estos 14 años, ¿no? Y tienen glosas y algunos desaparecen informes. Ese criterio sobre el que usted comenzaba a reflexionar, ¿cómo debemos tomar los ciudadanos, doctor Oleas? Siendo participativos, porque el problema del Ecuador es que, por ejemplo, a la presente fecha, más del 85% de los ciudadanos no se involucra en el quehacer político, porque piensan que naturalmente la política es de quien quiere afiliarse o participar como candidato en un partido, y no es así. Solo una ciudadanía con un concepto de participación cívica que se involucra en este quehacer es la que salvará al Ecuador, no los políticos que nos van a lanzar como candidatos. Entonces, por ejemplo, si nosotros comenzamos a analizar los antecedentes de los candidatos que nos propondrán, estos señores que cuando ejercieron la función pública tienen 30, 40, 50 glosas, eso es lo que les vamos a reclamar. ¿Qué es lo que buscan? La popularidad, la eficiencia, el conocimiento, pero sin dejar a un lado la historia que ellos tuvieron cuando pasaron por la función pública y fueron cuestionados por los organismos del Estado. Y si ellos no pudieron desvirtuar las glosas emitidas por la Contraloría, solo pudieron arreglar su diferimiento en cuanto a su ejecución, entonces no son candidatos idóneos, porque el pueblo ecuatoriano tiene que recordar toda esta larga historia que hemos tenido en los últimos meses frente a los terribles actos de corrupción que han cometido todo el mundo, en todas las áreas, y sobre los cuales ahora nos escandalizamos y nos estamos olvidando de los grandes temas que se llevaron millones de millones, el Odebrecht que está archivado, la construcción de carreteras que está archivado. Están tapando la carne y solo están peleando el hueso, diría. Así es, porque solo en el Ecuador podemos gastar 5.000 millones de dólares en refinerías y no podemos refinerar un barril de petróleo. Entonces comencemos analizando eso, porque no vamos a permitir que nuevamente exista la manipulación informativa a efectos de ganar una elección. Por eso es importantísimo que ahora exijamos que el Consejo Nacional Electoral rompa ya esa vieja costumbre de entregar dinero para cuñas radiales o cuñas televisivas y mejor contrate a los medios televisivos y a los radiales para que realicen verdaderos debates, para que nosotros podamos sí escuchar de frente a periodistas que tenemos aquí de muy alta calificación, cuáles son sus planteamientos para que les interroguen. Y naturalmente si comienzan a no fundamentar adecuadamente sus posturas, nosotros podamos descubrir la farsa para acabar con el concurso de mentiras que han sido todas las elecciones. Pero
esta va a ser una campaña distinta, doctor Oleas, que donde las noticias falsas, ya vemos que el propio Facebook acaba de dar de baja unas cuantas cuentas que lo que eran generadoras de noticias falsas y en algunos casos de atacar al resto que no ha estado en el grupo de ellos. Sí, pero por ejemplo, todo el mundo sabe ya que los trolls funcionan con mucho dinero y muchas personas y mucho financiamiento. Ya se está denunciando, por ejemplo, que se ha invertido más de $1.500.000 para tener control en México, que se encargan de difundir noticias falsas. Pero ¿cómo se contrarresta esto? Con una organización adecuada de la información electoral en la campaña. Entonces, la promoción electoral tiene que ser manejada técnicamente para que la ciudadanía vea que solamente, por ejemplo, las cadenas radiales organizadas por el Consejo Nacional Electoral son las que deben escuchar. Tienen ahí un debate. Exacto, y es debate temático. Dentro de la programación, el Consejo Nacional Electoral tiene programado un debate presidencial. Un poco, si la Constitución dice debates temáticos, tienen que hacer un debate por el tema de la educación, por el tema de la salud, por el tema de la economía, por el tema de la generación de empleo. Esos son debates temáticos, no un debate donde vamos a tener los shows que antes teníamos, donde prácticamente el que mejor el show hacía, show artístico, es el que triunfaba. No, el debate temático tiene que ser un debate de presentación de programas, donde los programas más sustentados sean los que triunfen. Entonces, si no cambiamos eso, no lograremos nada. No pasa nada. Las publicitarias es una farsa. Además... Y además no pagan. Ni pagan. Sí. Pero no además pagan. ningún medio de comunicación está en capacidad de recibir la promoción de miles de candidatos. Y hemos visto eso. Se colapsa tanto el sistema que después se enojan porque las radios tienen que pasarles en horas que no son CTA o tienen que pasarles en la noche. Entonces esa farsa terminemos, comencemos a diseñar un sistema para de mayor democracia. Identificar a quiénes son los candidatos más idóneos. Porque la democracia es eso, tenemos que conocer quién es el candidato, su perfil, sus antecedentes, y ahora más que nunca sus antecedentes. Claro que sí. Y ahí permítame entonces preguntarle al doctor Aguinaga, ¿cómo empatamos esto que es indispensable? Ya vemos que se reúnen dos grupos, digamos así, políticos, más 3 o 4 membretes que no sabemos en dónde han existido, y que están planteando el volver con otras, digamos, con otra capa, ¿no es cierto? ¿Cómo organizar? Usted decía, ¿cómo controlar esta parte también? Que es controlar a los movimientos y grupos políticos que cumplan con estos requisitos. El doctor Oleas ha dicho, estas farsas, usted ha dicho, no hay partidos políticos que puedan, o si hay 2 o 3 que podrán cumplir de alguna manera tecnológica lo que requiere la ley. ¿Cómo hacer esto entonces y cómo participar como ciudadanos? Bueno, efectivamente, el Código de la Democracia tiene algunos mecanismos de control, la participación ciudadana, la observación electoral nacional, la observación electoral internacional, están regulados del artículo 168 en adelante. Las organizaciones políticas tienen la facultad de vigilar todos los actos del proceso. Y el Consejo Electoral tiene la obligación de transparentar todos sus procesos de control, de aprobación, de determinación de las organizaciones políticas que van a participar. Evidentemente, 90 días antes de la convocatoria a elecciones, todas las organizaciones políticas que hayan sido reconocidas, sean partidos o movimientos políticos, tienen derecho a participar en las elecciones. Ese derecho ya está, está en firme desde el momento en que fueron reconocidos a la vida jurídica las organizaciones políticas. Entonces, con lo que acaba de decir, ¿usted cree que ningún movimiento de estos cuestionados por cómo llegan a constituirse podrá dejar de participar? ¿Usted está diciendo eso? Estos movimientos no hay un acto de carácter jurídico que haya visto apegado al ordenamiento que impida esa jurídico, participación. que impida la participación, de tal suerte que lo que existe en estos momentos
es un segundo examen especial en la cual el Contralor lo que está observando, de acuerdo al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, es el desempeño, la conducta, el acto, la acción del servidor público, Pero más eso sí, no el contenido de la resolución competencia del órgano que fue objeto de la auditoría o examen especial. doctor Ese es el Aguinaga, efecto. pero ahí eso no significaría que el resultado doloso no tiene problemas, sino solo los que tramitaron. Y ese resultado no le pasa nada. O sea, que hay que hacer cosas ilegales, llegar al objetivo y que juzguen nomás a los otros. Así, eso es así. Sí. A ver, el tema es que, por ejemplo, para que extinguir a las organizaciones políticas, en mi criterio, hay dos vías. La una vía es las causales establecidas en el artículo 327 del Código de la Democracia, ¿no es cierto? Ya. Y entre esas causales, obviamente del 327, sí está el tema de, digamos, está no haber cumplido el porcentaje determinado en la ley en elecciones pluripersonales, que hay una distinción entre organizaciones políticas de ámbito nacional de las de los movimientos políticos locales. Está cuando la propia organización política, en caso de fusión, es de violación a normas, disposiciones sobre el origen y uso del financiamiento determinado en resolución administrativa que esté en firme, es decir, que no haya sido impugnado, el que se haya disminuido el número de afiliados a la mitad o por las sanciones previstas en la ley, de tal suerte que ahí están expresas las causales. Y la otra forma que existía, y esto tenía relación con el primer informe del Contralor General del Estado, que sugirió una recomendación respecto a 4 organizaciones políticas, era lo que se denomina la acción de lesividad. Es decir, el órgano... Ahí hay un resultado de un producto doloso, pues. Claro, el órgano al revisar el proceso de constitución podía decir, en efecto, sí, tiene razón el Contralor o la Contraloría, se ha determinado estos aspectos, así es que yo demando ante lo contencioso administrativo que declare que mi acto es inexistente, que no tiene validez porque hay vicios de legalidad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también tienen derecho a la defensa las organizaciones políticas objetadas. Tienen derecho. No es que por un simple acto administrativo yo dejo de, les extingo y dejo de que participen. No es así. Yo creo que aquí lo que debemos mirar y con detenimiento es que todos debemos de alguna forma respetar el ordenamiento jurídico y los procedimientos que están establecidos en la ley. El problema es que esto, más bien yo le veo desde un punto de vista que se ha politizado mucho el tema, que se utiliza y mal utiliza. El Ecuador no tiene una cultura de legalidad. Los procesos estos de constitución de las organizaciones políticas son procesos que muy inadecuado sistema de reconocimiento de las organizaciones políticas que está en el Código de la Democracia. Permítame pedirle al doctor Oleas una reflexión sobre esto. Doctor Oleas, entonces, claro, el doctor Aguinaga nos dice, aquí no hay una costumbre de respetar la legalidad, pero algún momento deberemos comenzar a hacerlo. Y claro, dice, no es un tema de las organizaciones políticas que ya están inscritas, algunas ya participaron, sino es un tema que hay que tener otro proceso para extinguirlas y no solo el hecho de comprobar que incumplieron y que hubo un acto administrativo que las reconoció. Entonces, mientras no se pruebe eso, no se puede hacer nada más y lo del Contralor, que parecería era la prueba, no sirve, doctor Oleas. A ver, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Y sí,
con un informe de la Contraloría se descubre que se violaron normas, procedimientos, requisitos para la creación de movimientos y partidos, lo que tenía es que iniciarse un proceso administrativo para precisamente dejar sin efecto el acto jurídico mediante el cual se reconoció el partido. Entonces eso es muy simple. Ningún acto ilegal puede consolidar o dar validez a un acto para que las organizaciones políticas sigan vigentes. No podemos permitir que el fraude sea la base para la constitución de partidos. Pero lamentablemente, como hay una mayoría en el Consejo Nacional Electoral que protege a uno de los grupos involucrados en este acto de corrupción, ellos nunca van a iniciar un proceso legal. Tiene razón, también necesitan defenderse, o sea, la oportunidad y su derecho a defender lo actuado. ¿Eso también no hay que tomar en cuenta, doctor Oleas? Sí, pero lo que le estoy diciendo es eso, que se inicia un proceso administrativo donde naturalmente se les dé el derecho a la defensa, porque no va a ser un acto unilateral, abusivo, arbitrario, no. Ellos tienen que decirle, a ver, que en base del informe de la Contraloría se inicie el proceso administrativo para analizar si es cierto que las firmas fueron falsas, fueron de menores de edad, fueron de personas fallecidas, y si eso fue sustento para la creación, bueno, tiene que revocarse eso, porque no es el derecho a la defensa. Como no hay un procedimiento establecido, tendrá que intervenir ahí el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Sí, escuchándoles. Entonces yo creo que ese procedimiento debió haberse hecho en el momento que llegó el informe de la Contraloría. Y no se hizo. Pero como se dilató, ahora simplemente vamos a verles... Usted encuentra que ya no hay, ya no es posible revisar eso, sino que vamos a verlos con candidatos. Ya están ahí, ¿no? El señor Jairala reuniéndose con la Revolución Ciudadana, con Compromiso Social, como se llama el grupo de la Revolución Ciudadana, ya están. Pero a ver, yo no he dicho que no sea posible, no hay la voluntad política. No hay ya. Más pesan los compromisos políticos. Es imposible pensar que el Consejo Nacional Electoral, con una fuerza que está consolidada en la mayoría del Consejo Nacional Electoral, afecte los intereses de las personas que están representando, de los movimientos. Y eso es crítico. Eso ya se vio en las elecciones, por ejemplo, seccionales, cuando el Consejo Nacional Electoral violó la ley, y por eso incluso fueron multados los 3 consejeros por Tribunal Contencioso Electoral, porque para favorecer a una tienda política de los que forman la mayoría, hicieron muchas barbaridades, y esa es la triste historia. Pero nuevamente nosotros tenemos que centrarnos en una cosa: los 4 movimientos son la punta del ovillo del mayor fraude democrático que ha tenido el Ecuador, la creación de cientos de movimientos y partidos políticos que no tenían respaldo alguno. Porque es inadmisible pensar de que más de 9 millones de ecuatorianos hayan firmado para respaldar la creación de estos movimientos. Entonces esa farsa tiene que terminar, y lo vamos a ver. Pido a los ciudadanos que hagan un simple cálculo matemático. En el Consejo Nacional Electoral todos presentaron más de 150,000, 200,000 firmas de respaldo. Vamos a ver si eso pueden obtenerlos en votos. No lo van a obtener, y con eso nosotros... desde la época de Domingo Paredes, de Juan Pablo Pozo y de los actuales miembros. Recordemos lo último: la señora Diana Tamaín le regaló un partido al señor Daniel Mendoza porque le salvó del juicio político. Entonces eso es lo que está contaminando el sistema electoral ecuatoriano e impide que tengamos elecciones claras, transparentes, donde podamos coger a los mejores hombres, porque vamos a tener una sobredimensionada presentación de candidatos que es imposible manejar cualquier proceso de difusión. Eso es lo que nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo y donde nadie hace nada. No quieren hacer a pesar de que tienen los mecanismos legales para hacer. Doctor Aguinaga, entonces el proceso avanza, usted diría, si no hay este otro que nos dice el doctor Oleas que es posible, veremos ya estos candidatos, ya veremos, ¿usted prevé que incluso el expresidente Correa podría, usando todo esto, ser el candidato? Pese a que la Constitución y las leyes dicen que no puede, ya no hay cómo, ni para vicepresidente, pero para a lo mejor otra área sí. A ver,
El hecho de ser candidato implica el cumplimiento de requisitos que están establecidos en la Constitución y en el Código de la Democracia. Siempre desde vista que hay pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto al tema de la reelección. Y obviamente aquí hay dos fases. Hay una fase administrativa que está compuesta también igual de una fase previa, que es la fase de selección de los candidatos por parte de las organizaciones políticas a través de estos procedimientos denominados elecciones representativas, democracia, primarias abiertas, primarias cerradas. Y yo debo decirle a la opinión pública que primarias abiertas en el Ecuador no ha existido. Realmente el diseño que nació de Montecristi sobre la democratización interna de las organizaciones políticas es pésimo, porque no hay elecciones primarias como deberían ser, ¿no? Es decir, todas las organizaciones en un solo día promover sus candidatos y todos los ciudadanos salir a escoger al candidato a la organización de su preferencia, de su preferencia, claro, y seleccionar. Y lo que han quedado son las elecciones estas de primarias cerradas y las representativas, que son las que más usan, en la cual van delegados de las provincias o de la estructura partidaria vertical a un órgano máximo, provincial o nacional, y eligen los candidatos y sigue funcionando el derómetro, ¿no? La dedocracia. En este tema, obviamente, hay un reglamento que está vigente desde hace muchísimo tiempo. Creo que me parece que la vigencia de este reglamento ya tiene, el primer reglamento se dictó hace unos casi 10 años, en la cual, y el último en el 2018, en la cual el artículo 9 establece que la aceptación de la candidatura es un acto público, expreso, indelegable y personalísimo, ¿no? Después de la selección. Pero en la última reforma, en la reforma que acaba de aprobarse el 6 de julio de este año, el 6 de julio. El 6 de julio de este año, una reforma al código, al reglamento del Código de Democracia Interna, establece algo que genera dudas. Alguna se cortó, creo, la comunicación con el doctor Aguinaga. Ese doctor Oleas, ese reglamento al que alude el doctor Aguinaga, que podría generar, ¿no?, esta posibilidad, y claro, van poniendo una especie de trampas para generar debate, así no sea que se cumpla, sino que puede tenerles en la palestra de la discusión, doctor Oleas. Así es, pero de la manera más simple, Rafael Correa no puede ser candidato. Ya. Él solo podría ser candidato asambleísta por el exterior. Y naturalmente él perdería lo que busca, su presencia en la campaña electoral ecuatoriana, porque si es candidato en el exterior tiene que hacer la campaña para el sector de Europa. Y como usted bien dice, lo que buscaban es mantener vigente, presente su imagen, que le da cierto respaldo al grupo que quiera acceder al poder por la puerta trasera, porque ninguno de los candidatos, como ha sido costumbre en Alianza País, que los presentan, nadie era conocido, son personas desconocidas, sin una trayectoria política, que solamente iban a cumplir el mandato del hombre que les puso en el puesto, del mandamás, y eso no es política. Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que estar muy, muy consciente de que si siguen apoyando a los que quedaron en el país, bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Las consecuencias van a ser nefastas, por eso hay que olvidarse de eso y mejor concentrarnos en ver cuáles son los candidatos que efectivamente podrían salvarnos de esta profunda crisis generada por una pandemia mundial, que no la estamos visualizando adecuadamente. Al parecer, para la clase política no pasa nada si el Ecuador sigue siendo el mismo de antes y podemos llegar nuevamente para continuar
usando sus bienes o usando sus bienes o robándonos los bienes. Entonces, si no cambiamos de conceptos, de criterios y nos centramos exclusivamente en una persona que tanto daño hizo al país, entonces no lograremos salir. Nos ponen la agenda, claro. Exacto, porque ahora mucha gente dice, bueno, este mal gobierno hay que sacarle, que salgan los militares, salgamos de las calles. No, señores, utilicemos el medio legal adecuado para cambiar la administración pública y la Asamblea Nacional, que son las elecciones. Sistema democrático en el que si los ciudadanos participamos con voluntad, con conciencia y cogemos adecuadamente, lo vamos a mejorar. Entonces, quizás logremos elegir a un buen presidente que tenga un equipo de trabajo y un programa adecuado para solventar los problemas. Quizás podamos nosotros conformar una Asamblea Nacional con los mejores ciudadanos para que se formen verdaderos bloques, para que con esas ideas se genere un debate y el país pueda vivir eso. Pero si no hacemos eso con tantos candidatos y comenzamos a votar individualmente porque me gusta este, me gusta el otro, hay un peligro de conformar en la Asamblea una verdadera torre de Babel. Imagínense ustedes que vamos a tener, por ejemplo, 110 o 120 asambleístas de 20, 30 partidos. Eso será un caos. Eso será un mercado de ofertas, como ha sido histórico, para ver quién más me compra para yo darles el apoyo para una ley. Y eso tiene que ser claro en Ecuador, tienen que estar claros los electores. Debemos votar, naturalmente, ahora que las listas son cerradas, por los mejores movimientos y partidos para que se conformen bloques. Y ahí la responsabilidad también viene de los movimientos, de hacer listas no con quien pasa por la calle, sino con gente realmente representativa y formada. Sí, pero eso no va a suceder, porque ¿cuál ha sido la historia? Como estos partidos no tienen trayectoria, conocimiento, experiencias, ni candidatos, van a buscarse a los que están en los medios y van a ponerle en la cabeza a una persona que arrase los votos para meterles a los demás que nadie les conoce y ganar una elección, porque repito, las listas cerradas son positivas cuando hay partidos sólidos, pero son un peligro cuando no los hay. Claro. Entonces, yo me pongo a un buen futbolista encabezando la lista, pueden hacer el gol. Nos pueden meter un gol. Sí. Entonces yo creo que hay que evitar todo eso y estar muy conscientes. Ahora más que nunca hay que hacer un llamado a la participación cívica, democrática de los ecuatorianos. Si estamos molestos por todos estos actos de corrupción, bueno, manifestémonos. Democracia. Utilicemos la democracia, el voto responsable, que es la única forma de acabar con la corrupción y buscar otros caminos para el Ecuador. Doctor Aguinaga, con usted culminamos lo que nos estaba diciendo y un último mensaje para hacer esto que nos pide también el doctor Oleas. Participemos, después si no ¿cómo nos quejamos? Sí, justamente, Francisco, yo decía que en la disposición transitoria segunda de la reforma al reglamento de democracia interna de las organizaciones establece lo siguiente: no obstante, la proclamación y aceptación de precandidaturas de postulación popular es expresa, indelegable y personalísima, y se realizará en unidad de acto en el plazo de 10 días de efectuada la elección ante los delegados del Consejo Nacional Electoral en las oficinas de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, tratándose de dignidades nacionales, en delegaciones provinciales electorales para el caso de dignidades a nivel local y en las oficinas consulares en el exterior para la dignidad de asambleístas en el exterior. De tal suerte que ahora no solo la aceptación debe ser indelegable y personalista, sino que tienen que estar presentes todos los candidatos en unidad de acto a estas oficinas a expresar esta aceptación de la precandidatura de su postulación que hizo el órgano interno de la organización. Y esto obviamente complica aún más la participación de los ciudadanos, obviamente, que están afuera, por un lado. Por otro lado, en el caso del expresidente Correa, hay procesos de carácter judicial que pueden o no pueden tener incidencia. Esto dependerá de los tiempos y qué es lo que pase respecto a las resoluciones judiciales que deban dictarse o se dicten hasta que se produzca
este proceso de proclamación, aceptación, de inscripción, calificación de la candidatura, de tal suerte que ahí va a haber una discusión de carácter político, va a ser utilizado políticamente también el tema. Están en eso, porque tiene sus efectos de carácter político, no es que se van a contentarse con decir yo no inscribo cuando hay un efecto de carácter político. El problema aquí obviamente va a radicar en la aplicación de la Constitución, de la ley, de la normativa, y que garantice la participación, pero también que sea exigente en cuanto al cumplimiento de los requisitos que se establecen para ser candidatos. El problema es que ahora ya la legislación es muy laxa en este tema y por eso tenemos la calidad de representantes que tenemos ante los órganos públicos. Y vemos lo que hoy está pasando en la faz pública, los altos niveles de corrupción, la falta de acciones y de políticas públicas para combatir esta lacra de la sociedad, y evidentemente tendrá su efecto. Esta campaña va a ser una campaña muy difícil, habrá un manejo de redes muy pernicioso, muy negativo. Hoy una conducta algo negativa se convierte en un pecado genial, o un acto bueno le orientación, de difusión, de educación cívica, de direccionamiento masivo a los ciudadanos, que no se deje engañar por el uso de redes sociales. Recuperación de la democracia, respetando las libertades, pero buscando la verdad, como suele decir Gonzalo. Exactamente. Y eso yo creo que debe ser primordial, de una obligación de los órganos que conforman la función electoral, y realizar unas campañas de carácter masivo respecto a esta incidencia, a las noticias falsas, al uso inadecuado de redes. No debemos limitarnos a ser los intermediarios de la promoción electoral, sino debemos ser impulsadores de una verdadera educación en valores democráticos que ya no existen, que están perdidos. Hemos visto que la calidad de la democracia es una calidad muy baja, la del Ecuador. Señor doctor Aguinaga, muchísimas gracias. Al doctor Medardo Oleas también muchas gracias. Este ha sido el aporte de hoy. Nos estaremos encontrando la próxima semana y ya viene Clarito Está. Muchas gracias por acompañarnos. Llegan Vicente Albornoz y